Bien, pues para el foro de lo analógico a lo digital, preparé una material que quiero compartir con ustedes con ganas de platicarlo. No voy a presentar casos, o no realmente, o no por lo pronto, no en un primer momento, de las publicaciones digitales de Tintable. Tintable es mi editorial. Más bien, después de todos estos años de estar metido en la edición, y de ir, pescando un poco cosas, me han surgido como reflexiones, como inquietudes, ¿no? Pueden, visitar la página de mi estudio, que está básicamente dedicada a temas de diseño gráfico, ahí la tienen. Me encantaría que pudiéramos mantener contacto a través de las redes sociales, como están allí puestas. También a través de la editorial, ¿no? Tintable, donde pueden ver nuestros libros, nuestras publicaciones, ¿no? Bien, pues de lo analógico a lo digital, se plantea como una transición que en este momento me pareció que no era tan suave y que era más bien un trancazo. Y pensando como en esa, la aparición, el trancazo que ha implicado para la edición, la aparición de los recursos digitales, me quedé pensando y recordando también ese momento en el que la aparición de la cámara fotográfica vino a ser chuza con el mundo de la pintura y el arte. Y empecé como a tejer como un paralelismo que me pareció que podía ser interesante para ilustrar o para ver un ángulo de lo que está pasando ahorita, ¿no? Estamos viendo un cuadro de André Derain, un pintor fauvista, que a principios del siglo XX afirmaba que usaba él y los fauvistas los tubos de pintura, los tubos de color, como si fueran cartuchos de dinamita. Y bueno, es una afirmación explosiva que me pone a pensar un montón de cosas interesantes. ¿Por qué lo decía? O sea, ¿qué sentido tenía la afirmación que decía? Bueno, habría que pensar que más o menos unos 10 años antes, bueno, más o menos unos 40 años antes, había iniciado la fotografía. Y para ese entonces ya existían las cámaras comerciales y todo el mundo estaba tomando fotos. Cualquiera estaba tomando fotos. Entonces, hacer imágenes dejó de ser el lugar privilegiado de los artistas y de los pintores, que durante siglos se habían formado en esta idea académica de convertirse en los grandes maestros, desarrollando una capacidad formidable para representar o recrear con gran realismo lo que pasaba en el mundo fuera de los cuadros. Entonces, cuando viene la cámara y la cámara puede hacer justamente eso, pues los artistas dicen, entonces, ¿ahora qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Cuál va a ser nuestro papel? ¿No? Noten cómo en esta pintura, que es una playa, es un embarcadero a la orilla del mar, Derain pinta la arena roja, súper roja, ¿no? Y entonces, al preguntarle que por qué hacía eso si en definitiva el paisaje de ese lugar no tenía arena roja, él hablaba de la temperatura, del calor infernal que se sentía, ¿no? Entonces, la forma de pintar, los recursos para construir imágenes, se liberaron de la necesidad de ser realistas, ¿sí? Bien. Imaginemos la irrupción de la tableta ahora, generando este tipo de fenómenos en el mundo de la edición, en el mundo de las publicaciones, ¿no? Cuando son instrumentos, dispositivos, artefactos que pueden hacer lo que antes hacían las personas, entonces estas personas nos estamos preguntando, ¿y entonces qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿No? Y hay como recorriendo, imaginando que fueran caminos paralelos,
hay muchas cosas interesantes, porque ya desde 1730, es decir, casi 200 años antes, ya se utilizaba lo que se llamaba la cámara oscura para pintar. Era este cajón que tenía una lente, que tenía un espejo y un vidrio, y entonces los artistas como Canaletto, ¿sí?, colocaban el artefacto enfrente de la escena que querían pintar y entonces podían calcar, ¿no? Es decir, el recurso ya empezaba ahí, ya se empezaba a desarrollar, ¿no? Pero fue hasta 1816 que Niepce logra fijar por primera vez la imagen, ¿no? Porque, bueno, había un montón de, como sucedió acá con los dispositivos electrónicos editoriales, las cosas no sucedieron de un día para otro, ni se inventó una cosa de la nada. Fueron muchos años de irse incubando. Entonces, durante muchos años se incubó el conocimiento sobre la óptica y los lentes, sobre el reflejo, sobre los estudios sobre la luz y los estudios químicos, de la física, de la mecánica, que con el tiempo fueron convergiendo para lograr que Niepce pudiera fijar una imagen, al menos temporalmente. Esta es la vista desde su ventana, 1816. Y para 1839, Louis Daguerre, con otro proceso diferente llamado el daguerrotipo, tiene mayor éxito y definición para las imágenes. Esta en particular me parece interesante, recuérdenla, porque después vamos a ver otra pintura que la recuerda, ¿no? Esta es una naturaleza muerta, ¿no?, de hecho. Pero es muy interesante que ya desde 1861 se hace la primera fotografía a color, ¿no? Imagínense, ¿no? Es una fotografía hecha por Maxwell y es este moño hecho de un listón, ¿no? Entonces ya desde 1861 teníamos fotografía a color. Entonces, ¿qué sucede? Que la práctica del pintor, que hasta entonces trabajaba en un estudio y dedicaba tantísimos años para generar un dominio, porque pintaban en los estudios, es decir, hacían apuntes, tomaban bocetos, notas, y después se metían en su taller y ahí pintaban. Muchos de los cuadros que ustedes recuerdan, Rembrandt, Velázquez, no se pintaron exactamente frente a la escena, ¿no?, sino ahí se hicieron unas notas, unos apuntes, unos bosquejos y todo eso se hizo en el taller. Entonces, hacia 1872, Claude Monet pinta este famoso cuadro que se llama Impresión Sol Naciente, ¿no? Lo expone en el Salón de los Independientes, con una idea muy distinta de las cosas. Si era un cuadro pintado en el lugar, si era un cuadro que intentaba captar lo que la luz estaba haciendo en ese momento. Estaba en él no una visión como la que tenía un pintor como Delacroix o como Jacques-Louis David. Lo que él quería era, a partir del conocimiento reciente de la física, de la óptica, de la cámara fotográfica, él quería indagar sobre los efectos de la luz en las cosas. Entonces es un cuadro que se siente apresurado porque, claro, es un momento fugaz, ¿no? Pero esta pintura, este tipo de pintura enfrentaba el rechazo de la tradición, el rechazo de la academia, de los académicos. Y ellos estaban normalmente fuera de todos los salones, por eso hacen su propio salón. Y por eso uno de los comentaristas críticos conservadores lo bautiza como impresionista, ¿no? Un término totalmente despectivo, peyorativo, en contra, para descalificar el tipo de pintura que se estaba haciendo, ¿no? Y es que hacia 1880 ya había cámaras comerciales que se fabricaban en serie, como esta. Un armatoste difícil de manejar, pesado, que necesitaba de un tripié, poco práctica, pero bueno, ya se podía comprar, ¿no? Cualquiera que tuviera el dinero suficiente y la paciencia podía hacerlo, sin importar que hubiese estudiado o no muchos años en una academia de pintura. Muy interesante que hacia 1888 sale al mercado la primera cámara de George Eastman, ¿no?, la Kodak,
que era esa cajita, así como la ven en el dibujo, este es el anuncio, se vendía en $25 con un lema comercial que decía: tú presionas el botón y nosotros hacemos el resto. Era una camarita más o menos de este tamaño que traía un magazine, un rollo, con 100 exposiciones. Entonces tú ibas la comprabas, traías, ¿no? Y tomabas 100 y cuando terminabas la entregabas, ellos la revelaban y te daban tus impresiones. Un proceso que ustedes están muy jóvenes, pero todavía hace poco hacíamos, ¿sí? Las impresiones en papel. Es decir, cualquiera que tuviera $25 podía hacer un paisaje, una naturaleza muerta, un retrato, ¿sí? Entonces imagínense lo que eso representó para los artistas. De manera que personas como Van Gogh, ¿no? Dijeron, pues a la fregada, ¿no? Yo me voy a poner a pintar otra cosa, ¿sí? Y lo que va a verse en mis cuadros no tiene nada que ver o no tiene por qué tener que ver con la fidelidad de lo que se está viendo. Este es de los primeros de los post-impresionistas, ¿sí? Unos cuantos años después, la cámara Pocket, es decir, la cámara de bolsillo de 3x4 pulgadas de Kodak, ¿no? Es decir, cada vez una producción industrial mayor. 600 piezas al día se fabricaban, imagínense lo que era, ¿no? La producción en serie. Y pocos años después, Paul Cézanne pinta esta naturaleza muerta con manzanas. ¿Se acuerdan del daguerrotipo? ¿Sí? Es, digamos, el mismo formato. Es, digamos, que los primeros intentos de las cámaras fotográficas estaban de alguna manera recreando esa manera de ver las cosas de la pintura. Era lo que se conocía, ¿sí? Vamos a ver cómo después la fotografía toma su propio camino. Pero aquí Paul Cézanne no está pintando lo que ve, no le interesa pintar lo que ve, le interesa pintar lo que va descubriendo, y eso es radicalmente diferente. Compañero de Derain, Henri Matisse, en su etapa fauvista, pintaba estos cuadros donde, bueno, su esposa, es un retrato de su esposa, pero, por ejemplo, el uso del color no tiene por qué ser realista. Es decir, si tú te topas a una persona así con ese colorido en la piel, pues la llevas al hospital porque estaría muy mal. Pero en realidad es un retrato como de la parte emocional, de la parte emotiva de la persona, ¿sí? Retratando cosas que una cámara no puede ver, justamente, ¿sí? Y bueno, de 1907, lo conocen perfectamente, de la etapa previa al cubismo, ¿no? Las señoritas de Aviñón, que por supuesto no se veían así, ¿no? Es de parte de Picasso también una interpretación, ¿sí? En 1907 se empieza a comercializar por Lumière el autocrom ya de manera comercial, es decir, la fotografía a color muy vieja, muy vieja, ¿no? Muy antigua. Y de esa misma época, Georges Braque, el inicio de la vanguardia cubista, pinta este violín con paleta, que aquí sí ya se nota completamente el desconecte que hay, ¿no? Lo que pintaban los cubistas era el estudio, era lo que entendían, era la posibilidad de plasmar en una misma imagen diferentes puntos de vista de una misma escena. Todos estos que hemos visto, impresionistas, post-impresionistas, fauvistas, primitivistas, son estos grupos conocidos como las vanguardias artísticas de principios del siglo. Estos grupos lo que hicieron fue reaccionar ante las nuevas condiciones del mundo que se planteaban, no solamente por la cámara, había muchas otras razones para preguntarse cuál era el papel del arte, cuál era el papel de los artistas, ¿no? ¿Qué lugar tenían en el mundo? ¿Qué participación tenían en la construcción del futuro? ¿Qué papel tenía lo que hacían en la vida cotidiana de las gentes, en su relevancia? Todas estas vanguardias intentaron responder esas preguntas y lo hicieron de manera diferente. Incluso a veces opuesta, contradictoria, hubo rupturas, hubo hostilidad entre ellas, ¿no? Algunos hicieron manifiestos, otros no los hicieron. Hubo unas que fueron muy breves y duraron unos poquitos años, otras duraron muchísimos años. Pero todas, a pesar de que se puedan percibir como distintas, se interesaban por lo mismo. Querían
responder nuevas preguntas, preguntas que no habían sido hechas hasta ese momento, ¿sí? Y no todos los que participaron allí fueron pintores, ¿no? Filippo Tommaso Marinetti fue, digamos, el que encabezó el movimiento futurista, como André Breton lo fue del movimiento surrealista. Y estos, no siendo pintores, con sus argumentos, con su forma de ver las cosas, enriquecieron, modificaron, transformaron a los que sí eran pintores, ¿sí? Con estas discusiones de todo el tiempo, ¿no? Y del movimiento futurista me llama mucho la atención este cuadro de Dinamismo de perro con correa de Giacomo Balla, porque es regresar a la pintura lo que la fotografía había hecho evidente, es decir, la foto estenopeica, los grandes tiempos de exposición, generaban estos defectos, estas aberraciones, estas distorsiones de la percepción de la imagen. Y entonces es cómo regresa y eso nutre a la pintura, ¿no? Que es lo que quiere hacer Giacomo Balla, ¿no? Un poco después, Vasily Kandinsky pinta esta composición 7, ¿sí? Donde a él ya realmente no le importa en lo absoluto es, que su pintura retrate lo que es el mundo real. Él quiere pintar la música, realmente, ¿no? Esto es un cuadro donde lo que quiere es que la gente al verla escuche la música, ¿sí? Esto es posible gracias a la liberación, a la emancipación que la tecnología le dio al lenguaje de las imágenes. Y regresando de nuevo a la parte como de la fotografía, que en un principio fue el detonador, luego regresa. Estas son las fotografías de Man Ray, donde son fotografías que no están hechas con cámara, sino que están hechas en el cuarto oscuro. Y entonces pone ahí las cosas encima y las ilumina y después las revela, ¿no? Son las famosas rayografías, ¿sí? Entonces, la frontera entre las imágenes generadas por pintura o por fotografía empieza a fundirse, ¿sí? Y hubo en el Inter mucha experimentación, mucha búsqueda de fotografía que no se interesaba por la parte artística, ¿no? Por otras cosas, ¿no? Esta es fotografía hecha con cámara estenopeica. La cámara estenopeica es una cámara que no tiene lente, es un hoyito nada más, ¿sí? O la cámara estereoscópica, ¿no? Que genera esta sensación de tridimensionalidad. Esta probablemente hayan visto ustedes por ahí alguna en casa de sus abuelos, que necesitaban como de un visorcito, ¿no? Y bueno, el cine, ¿no? Que es esta misma imagen fotográfica, pero en movimiento, que vino a cambiar totalmente lo que entendíamos como la imagen del mundo, ¿no? Bien, estamos hablando de un tiempo de aproximadamente 40 años, ¿no? La última década del siglo XIX y los 30 primeros años del siglo XX. De todas estas búsquedas, de toda esta convulsión. Bien, la historia se concentró en todos ellos y se conoce bastante de esa historia. Y se conoce muy poco de la reacción, de esta parte de la academia que no estaba de acuerdo para nada y que acompañó a lo largo de esos mismos 40 años oponiéndose sistemáticamente a lo que hacían estos otros carnales, ¿no? Cerrándoles el paso a las exposiciones, criticándoles, poniéndoles nombres peyorativos como los impresionistas, los cubistas, los fobistas, ¿sí? Para apodos, para descalificarlos, ¿sí? Es decir, un grupo de gentes que se resistió al cambio, que no lo entendió, que no lo quiso, que lo rechazó y que dijo que había que mantener la tradición, apegarse al canon, hacer las cosas de la misma manera en la que habían sido hechas porque habían probado que habían sido bien hechas. Ese era el principal argumento, es decir, oponiéndose a la creatividad y a la innovación, mucha de la cual no venía de los pintores. O sea, sí venía de gente que había estudiado en las academias, pero también había mucha otra gente, como lo fue Marinetti, como lo fue André Breton, ¿no? Pienso que la tradición, que es muy buena, que es fantástica, es como una sedimentación de experiencias exitosas, ¿no? O sea, si lo hicimos bien, si funcionó una vez, pues hagámoslo de esa misma manera, ¿no? Así se inventó la pintura al óleo, por ejemplo, si funcionó así, la perspectiva también. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Demostró que funcionaba.
Pero en un contexto particular, cuando ese contexto cambia, entonces la tradición es conservadora, se resiste al cambio, ¿sí? Tiende a ser dogmática cuando le preguntas. Y esto pasa en el diseño, porque me informan que la mayoría de ustedes son diseñadores y están metidos en el mundo editorial, ¿no? El mundo editorial hay un canon y está lleno de dogmas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la posición correcta de la tipografía en el lomo, por ejemplo? No he escuchado jamás un solo argumento indiscutible de por qué así o así. Hay una tradición, la tradición norteamericana, la tradición latinoamericana o la tradición española, ¿sí? Y básicamente la discusión siempre acaba ahí. Bueno, ¿cuál vas a usar? ¿No? Pero no hay de fondo un argumento, ¿no? Bien, terminado ese recorrido rápidamente, quiero regresar, o sea, después de esa especie como de fábula, ¿no? Quiero regresar a lo de este foro, ¿no? Las publicaciones digitales cuestionan a las analógicas. Bueno, es una cosa fácil de decir, ¿no? Es una cosa fácil de aceptar, es una cosa que ya hemos escuchado un montón de veces, ¿no? El arribo del Kindle, el arribo del iPad, el arribo de todos estos dispositivos han cuestionado a las otras publicaciones. Bien, sí, excepto que, ¿qué pasa si mejor no lo decimos así? Porque no es verdad que cuestionó al libro, es concederle una cualidad animada a algo que en realidad no lo tiene. Ningún libro de papel le ha reprochado nada a ninguna tableta, ¿sí? Es una forma de hablar. Bueno, entonces, ¿qué tal si mejor decimos que la edición digital como un quehacer, como una práctica, cuestiona a la edición analógica? Sí, excepto que esa no se realiza solita. Esa la realiza alguien, y ese alguien son los editores, ¿sí? Son los editores. Me voy a referir más adelante a la parte de los diseños o de los diseñadores como editores, ¿sí? Pero me parece que esto es lo correcto, ¿sí? Los editores digitales cuestionan a los editores tradicionales. Y pongo entre paréntesis su ausencia, porque resulta que hoy en día hay un montón de procesos editoriales que justamente lo que están exaltando es la no necesidad de editores, ¿no? Muchas plataformas donde dices, tú eres un escritor, un autor, conéctate a nuestra plataforma, deposita aquí tu Word y nosotros te entregamos tus libros, ¿no? Tu libro EPUB para que lo vendas, ¿sí? Diseñadito y tal, ¿no? Lo que hay, bueno, es un proceso robotizado y no hay una persona, un editor que esté allí. Y entonces pareciera ser que en verdad no es necesario un editor, ¿sí? Y ante este fenómeno, los editores, que por un lado se están quedando sin chamba o se quedarían sin chamba, tampoco han sabido argumentar por qué sí son importantes, ¿sí? Imagínense que de pronto hubiera una moda de ya no necesitar dentistas, ¿ok? Digo, es obvio que los necesitamos, pero si los propios dentistas no son capaces de decir por qué son importantes, pues entonces de hecho, antes los dentistas eran los peluqueros, ¿sí? Hasta que hubo argumentos suficientes para decir, ok, de aquí para acá somos peluqueros, de aquí para acá somos dentistas, ¿sí? Y me parece mucho más pertinente porque esto habla directamente de las personas. O sea, esto nos enfoca, cuestiona y busca preguntar y que se responda a las personas, ¿sí? Lo que sucede es que la llegada de estos dispositivos ha generado preguntas que están por responderse, así como cuando llegó la cámara, preguntas que tardaron 40 años en responderse y que además suscitaron respuestas diversas, todas buenas, todas acertadas, todas equivocadas, todas excluyentes, todas incluyentes. ¿Cuál es el papel de las publicaciones en la vida cotidiana y en la construcción del futuro? Y digo publicaciones deliberadamente para no hablar de libros, porque despista mucho. Las publicaciones, de toda índole, ¿sí? ¿Cuál es el papel de la edición en tanto una práctica en la cultura y en la política? ¿Sí? Porque eso, vamos a ver, es innegable, ¿sí? Es una práctica totalmente cultural y política. Y puntualmente, ¿cuál es el papel de los editores como los agentes sociales que son? Habría que primero ver si nos reconocemos en eso, es decir, si reconocemos que las publicaciones tendrían que tener algo
que ver con la vida cotidiana y la construcción de futuro. A lo mejor pensamos que no, ¿sí? Habría que ver si pensamos que la edición tiene algún papel en la cultura y en la política, porque yo he escuchado gente que dice que no, ¿sí? O el papel de los editores como agentes sociales, porque hay incluso los propios editores y mucha gente alrededor de ellos que no les reconoce ningún valor, ¿sí? Bueno, partamos de algo como muy básico, muy simple. ¿Son importantes los libros? La neta. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? En general tendemos a decir que sí. Siempre decimos que sí. No, sí, claro, y qué cosa tan bondadosa el que regala un libro, y el que escribe un libro, y el que publica un libro, y el que carga un libro, y el que pendejo, y el que lo presta, ¿no? Mal por el que lo presta. Y peor por el que lo devuelve, ¿no? Así, en fin. Ok. Bueno, pensemos, ¿por qué podrían ser? Quizás porque los libros detonan fenómenos sociales, ¿sí? No solamente durante la escritura, porque pueden pensar en libros como, no sé, El Capital de Marx, pueden pensar en libros, ¿no?, que han revolucionado la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. No solamente en el acto de escribirlos o en el acto de leerlos, ¿no?, sino en el acto de hacerlos, ¿no? El autor que dice, no puedo ir a tu fiesta porque estoy escribiendo un libro, está equivocado, está escribiendo un texto, ¿sí? Los autores no escriben libros, escriben textos que un editor convierte en libros. Por ejemplo, vamos a ver, ¿a qué me refiero cuando hablo de estos fenómenos, no? Hay fenómenos que están íntimamente vinculados con la lectura, como la libertad de expresión, básico, ¿no? Escribir, entre más se escriba, entre más libros haya de todo tipo, de los buenos, de los regulares, de los malos, ¿no?, se diversifica la libertad de expresión. Es un ejercicio de libertad de expresión. La existencia de los libros, la circulación de los libros, la lectura de los libros, implica la posibilidad del acceso al conocimiento también, ¿sí? En ambos casos, combinados y con todas las interacciones que generan, pueden ser ejercicio de ciudadanía, de colaboración, de cooperación, de compromisos compartidos, de obligaciones. Finalmente, de la construcción de la democracia. Puede ser, todo esto podría ser, y el editor tiene la facultad de acercar su trabajo y sus libros a ellos, o al contrario, alejarlos, que también es posible. ¿Por qué? Porque el editor no es un intermediario, no es un administrador entre el autor que un día toca a su puerta y llega con un tambache, con una liga, y le dice, esta es mi nueva novela. Y el otro la agarra y dice, wow, está increíble. La lee durante la noche sin parar y le dice al día siguiente, tenemos un libro, y después se gana el Pulitzer. Esa historia sucede muy pocas veces. Normalmente no es así, ¿sí? El editor es un trabajador meticuloso que va como quien hace un collar engarzando una cuentita y la siguiente y la siguiente y la siguiente, y es un trabajo fino, delicado, laborioso, ¿sí? La intervención del editor no es neutral, no es neutral. Es decir, lo que pasa por sus manos se transforma necesariamente. Para eso está, para transformarlo. Si no, efectivamente no sería necesario. Y entonces directamente del autor a los lectores. El editor es un mediador. Interfiere, contamina, pone, quita, distorsiona, aclara, combina. Todo eso hace el editor. Es una persona que toma de la cultura como
un caldero lleno de materia prima, lo transforma y lo convierte en un producto que regresa a la cultura, pero cuando regresa, regresa para transformar ese caldero, no para dejarlo igual, para cambiarlo. La mediación del editor busca construir la pertinencia, la relevancia y la trascendencia de las publicaciones que hace. Eso es lo que quiere, ¿no? Que sus libros encuentren a lectores que los requerían, que los necesitaban y que los recuerden. El editor puede visibilizar fenómenos, impulsar valores, construir normalidades, legitimar y construir hegemonías culturales, en cualquier sentido, ¿sí? La inclusión de temas como de la diversidad, de los derechos humanos, del cuidado del medio ambiente, eran temas que no estaban en las publicaciones de hace 40 años, no estaban. Y ha sido un proceso de irlos incorporando. Es decir, no estaban siendo visibilizados, ¿sí? Los editores pueden decidir si sostienen la presentación de imagen de las mujeres de cierta manera o la cambian. No solamente en la literatura, estamos hablando de todo tipo de publicaciones. Construye normalidades, la normalidad de la violencia de género, por ejemplo. Todo eso hace el editor y su trabajo consiste en lograr efectos pertinentes. O sea, el efecto que resulta cuando la gente lee. Hasta ahí todo lindo. Sé que acá en el foro han visto casos extraordinarios de cómo la tecnología está generando nuevas posibilidades. Sin embargo, tarde o temprano, estas publicaciones tendrían que entrar al circuito de las publicaciones generales. ¿O no? Pueden decidir un canal distinto. Y de eso se trataría un poco mi charla. ¿Cuál es el escenario en el que tendrían que estar funcionando? Bueno, pues por ejemplo, este es el mercado de los libros en nuestro país, ¿sí? En 2016, y no tengo datos más recientes, se produjeron casi 300 millones de ejemplares, de los cuales la mitad fueron el libro de texto gratuito. Y de la otra mitad, una tercera parte son libros escolares, o sea, hechos por las editoriales, pero para el ámbito escolar. Es decir, solo la franjita azul son esos otros libros que estaríamos ambicionando, añorando hacer, vender, ¿sí? Sin embargo, si vemos un recorrido de los últimos 5 años, estaríamos viendo que la que se conoce con el nombre de la industria editorial en nuestro país va de bajada, ¿sí? Con pérdidas, con reducciones de la producción, con aumentos de los costos, ¿no? La que está del lado izquierdo es el incremento de los costos, y la que está a la derecha es la disminución de las ventas, ¿no? Es un principio básico que ustedes pueden ver. Si cada vez me cuesta más y vendo menos, pues no me está yendo muy bien, que digamos, ¿no? Estos son los libros puros libros, ¿sí? Y vean también lo que son las ganancias, es decir, el dinero que generan estas publicaciones, pues también bajando. No va en picada, en definitiva, pero está disminuyendo, ¿sí? Y no parece haber condiciones para que eso cambie. Otro indicador interesante es el de las librerías. Ok, todos estos libros, pues, ¿dónde se venden? ¿No? No todos los libros que se venden en librerías, pero mayoritariamente sí. Entonces, este sí es un dato más reciente. Pueden ver cómo tan solo 4 estados de la República concentran el 40% del total de las librerías, ¿sí? La Ciudad de México, sin duda, es la que tiene más librerías por habitante, y el resto del país, en general, muy bajo. Aquí lo pueden ver, por ejemplo, ¿cuántas librerías hay por miles de habitantes? Tendríamos en el extremo derecho a la Ciudad de México, que tiene una librería por cada 16,000 habitantes, no es muy alto, por cierto, y del extremo izquierdo, Zacatecas, que tiene una librería por cada 82,000 habitantes, ¿sí?
Esto les puede dar una idea de cómo está la infraestructura cultural relacionada con la venta de libros, ¿no? Y este sería un poco el dato pertinente para este foro. O sea, ¿qué porcentaje del total de publicaciones vendidas representan las publicaciones electrónicas? Bueno, aunque el mayor aumento en el ramo lo tienen las publicaciones electrónicas, ¿sí? Que aumentó en un 24%, es decir, que de los últimos 4 años aumentó 100 millones de pesos, es decir, es un aumento formidable, ¿sí? El mercado de las publicaciones electrónicas. De todos modos, representa solo el 1.2% del total, ¿sí? Unos lo pueden ver como un potencial raquítico y otros, al contrario, como una gran área de oportunidades. Y esto lo insisto porque me parece que tenemos que, para entrar a la reflexión sobre las publicaciones electrónicas y su futuro, estos son indicadores importantes, ¿no? Bien, y al respecto, bueno, pues de nuevo recordar, ¿no? La llegada de la imprenta de tipos móviles representó una transformación en la producción editorial. Ya platicamos de lo que implicó el arribo de la fotografía. ¿Ustedes recuerdan Napster? También están muy chavitos, a lo mejor no les tocó Napster, ¿no? Pero acabó con los discos, Napster, ¿sí? Las publicaciones electrónicas están transformando la industria editorial y el ejemplo clarísimo para todos hoy en día es Netflix, ¿no? O el consumo en streaming, ¿no? On demand. ¿Por qué es muy importante? Porque las publicaciones que estamos haciendo, su rival natural no son otras publicaciones, sino son estas otras recursos de entretenimiento, ¿sí? Es el cine y muy principalmente Internet, ¿no? Y los streamings. Nada más en nuestro país, en este año, existen más de 7 millones, casi 8 millones de suscriptores a consumo bajo demanda tipo Netflix. De eso, Netflix tiene el 65%, 5 millones, ¿sí? Y en aumento tremendo, ¿no? Por ejemplo, la serie Club de Cuervos fue vista por 30 millones de personas, ¿sí? Entonces, en contra de los indicadores anteriores, estos nuevos indicadores. Bueno, yo lo que creo es que las publicaciones electrónicas, los e-pops, los interactivos, las realidades aumentadas, los pop-ups, todos estos nuevos formatos digitales y electrónicos de lo que conocíamos como libros, están entrando a esta competencia de las economías de la atención. Y bueno, pues a ver quién gana. La bronca, lo que está en juego, lo que tendríamos que preguntarnos es si lo que estamos haciendo es relevante, si es pertinente, si es memorable, si es útil para alguien, ¿sí? Seguramente ahora ya lo conocen, está en la plataforma Amazon Prime, Diablo Guardián, la versión en serial del libro de Javier Velasco, ¿no? Entonces son adaptaciones para estos nuevos formatos, son publicaciones, ¿sí? En Tintable tenemos un libro que se llama Tele Shakespeare, de Jorge Carrión, que es todo un ensayo donde él sostiene que las series de televisión son la nueva literatura, ¿no? Que la riqueza narrativa, o sea, que la revolución en la forma de contar historias de nuestro siglo está allí y no en los libros. Y que eso no es malo, que no tenemos por qué espantarnos ni ser, como decía yo, chapados a la antigua, ¿no? Hay que entenderlo y hay que hacerlo, porque si no nos vamos a atropellar. Vamos a quedar como estos académicos, es decir, de las academias que se resistieron a las vanguardias y que nadie se acuerda de ellos. ¿Por qué? Pues fueron atropellados. Lo que les quiero proponer es una idea de reinventar las publicaciones,
¿sí? Y se me ocurre lo siguiente, ¿sí? No pensar en hacer libros, dejar de pensar en que hay que hacer libros. Más bien es ubicar necesidades específicas, para empezar. ¿Cuál es la necesidad que está detrás de esto que voy a emprender? Pensar en los contenidos sin estar pensando en un libro, en el formato libro a priori, ¿sí? Abrirse, enfocando los objetivos de comunicación, es decir, esto que quiero hacer, que es para esta necesidad, yo quiero que cumpla esto, ¿no? Quiero llegar a este público lector. Y entonces sí, elegir el formato más adecuado o una combinación de esos formatos. El libro, la revista, puede ser uno de esos formatos. No están prohibidos. El chiste es que la elección de ese medio es una consecuencia anterior, ¿sí? Y pensar que cada publicación esté integrada a su canal de circulación, ¿sí? Para ejemplificar eso, pues es Netflix. O sea, Netflix es el producto y la distribución, su plataforma de streaming, ¿sí? Es eso. Pero bueno, no quiere decir que tengas que tener muchos millones de dólares en Silicon Valley para poderlo hacer. Lo puede hacer cualquiera. Eso es lo padre de las publicaciones, porque con 8 pesos lo puedes hacer. Platicábamos hace un momento, Amanda y yo, de los proyectos que queremos emprender con convocatorias con jóvenes, donde se plantee la necesidad de que ya incluyan 2 o más medios. Es decir, yo quiero hacer un fanzine, ok, pero ese fanzine viene acompañado de un micrositio, o tiene que se enlaza por un código QR, o tiene un serial en radio, ¿no? Es una radionovela que además tiene un cómic, ¿no? Es decir, esta convergencia de medios que hoy es posible gracias a la tecnología digital. Y que no necesitan ser los grandes bestsellers. No tenemos por qué llegar a los 5 millones de consumidores como Netflix. Lo padre de las publicaciones es que podemos hacer con 8 pesos una publicación para 8 personas, pero una publicación pertinente, una publicación memorable, una publicación relevante. Porque, insisto, como siempre lo digo, acá, para los diseñadores, para los editores, para todos los que estamos involucrados en esto, lo más importante es lo que sucede con la gente después de que lee, después de que ha leído. Muchas gracias.